Yves Gonset es entomólogo, estudia los insectos. También es director de la cartografía de la fauna y de la flora suizas. La biodiversidad es la mayor de sus preocupaciones. Yo diría que realmente nos encontramos en una lógica de extinción masiva. Hay una disminución extremadamente fuerte de la biodiversidad y de la biomasa, de los insectos, por ejemplo. Es una catástrofe general y es una catástrofe extremadamente rápida. ¿Podemos hablar de colapso? Podemos hablar de colapso y de hecho lo interesante para mí como entomólogo es que en 2017 se publicó un estudio que fue una verdadera bomba. Es un estudio que se hizo en Alemania y puso una cifra a una impresión que ya teníamos. Estábamos completamente seguros de que había una disminución. Pero los resultados de ese estudio superaban las peores previsiones. En los últimos 30 años ha desaparecido el 75% de la biomasa de insectos voladores de las tierras agrícolas. Han oído bien, hablamos de 3/4 partes de la biomasa de los insectos. Y la situación en Suiza es la misma. Para la comunidad científica, la causa principal durante esos últimos 30 años está fuera de toda duda. Es evidente que el uso masivo de pesticidas ha tenido un efecto drástico y dramático sobre la biodiversidad. Cuando se ataca a la biomasa de insectos, es toda la pirámide ecológica la que se desmorona. Los vertebrados, las aves, los anfibios, los reptiles, incluso los mamíferos, porque el 50% de ellos se alimentan de insectos. Por ejemplo, los murciélagos y las musarañas. Si esa parte de la biodiversidad desaparece, toda la pirámide ecológica se ve amenazada, y nosotros también en algún momento, porque estamos en el vértice. En el Valais, quejarse de los pesticidas en el país del vino y de los productos químicos es un verdadero tabú. La periodista de Le Nouveliste, Marie Parvé, lo vivió el año pasado cuando investigaba las molestias que causan los pesticidas a los lugareños. Para su gran sorpresa, fueron muchos los que se ofrecieron a dar su testimonio, con la condición de permanecer en el anonimato. La mayoría de los testimonios eran de vecinos que se sentían muy aliviados. Hace años que tengo estos problemas. Nunca supe que no era el único. No sabía con quién hablar. Cuando lo intentaba, nadie me escuchaba. Mi médico no me escuchaba. Y es un gran alivio ver que por fin alguien hace algo. Gracias, gracias, gracias. Y lo que más me sorprendió fue que todos usaban las mismas palabras para describir los mismos síntomas. Para mí aquello fue muy chocante. A primera vista, cuando recibes los testimonios, cuando los lees, tienes la impresión de que todos tienen algo en común. Si no cierro las ventanas inmediatamente, me arden los ojos, y eso puede durar hasta el día siguiente. Me pica la garganta, me gotea la nariz, la cabeza me da vueltas y tengo un sabor extraño en la boca. A veces los días que fumigaban, mi nieta sentía náuseas y molestias. Visitamos a una de las entrevistadas. En Savies, su casa está rodeada de viñedos. Corinne nos describe los síntomas que padece los días que los fumigan. Me sorprendió mucho tener asma, porque nunca había tenido. Y entonces descubrí la relación causa y efecto con el médico, porque eso solo me pasa los meses en los que fumigan, y el resto del año, incluso en invierno, no tengo asma en absoluto. Mientras que en el periodo entre abril y agosto, tengo asma. ¿Y eso qué implica? Pues tratamientos con Ventolin. Y luego, hace unos años, descubrí las inyecciones de cortisona, que me ayudan mucho. Y los días que fumigan, no salgo a la terraza. Me quedo dentro de casa. Esto lo grabé desde mi balcón. ¿Era temprano por la mañana? Sí. Normalmente llegan alrededor de las 7, 6:30, 7 de la mañana. Sí.
Cuando fumigaba, el helicóptero aparecía por ahí muy temprano por la mañana. Así que no nos daba tiempo, no nos avisaban y no nos daba tiempo a cerrar las ventanas. Yo saltaba de la cama para ir a cerrar la primera ventana, pero muchas veces no me daba tiempo a cerrar la segunda y me tragaba todo el sulfato. ¿Y qué reacción sufrías? Vómitos, náuseas, ataques de tos, rinitis, de todo. Y eso duraba 3 días. Pero los vómitos, eso era algo inmediato. Jacqueline adoraba su apartamento de Chamoson, la comunidad vinícola más importante de la región, pero sus síntomas eran tan fuertes que se vio obligada a marcharse. Ahora que nos hemos mudado al borde del lago, ya no tengo ese problema. Además, cuando no fumigaban, yo no tenía ningún problema. No tenía nada, ningún síntoma. El reportaje de Marie Parvé para Le Nouvelliste empezó aquí, en Miège, en este parque infantil, en cuyos columpios se encontró rastros de pesticidas. Lo que más me sorprende es que a alguien se le ocurriera un parque infantil tan cerca de las viñas, con los problemas de los pesticidas. ¿Cómo es posible? Lo que me respondió el presidente de la comuna es que no se le había ocurrido que pudiera ser un problema. Ellos han crecido con los pesticidas. Sus padres eran viticultores y les pedían a los niños que fueran a ayudar a la viña. Era algo ¿normal? No se les ocurrió que pudiera ser difícil. Y de hecho es difícil para los niños, que no saben nada, pero también lo es para el viticultor. Entonces no imaginaban que pudiera suponer un problema para la salud de los niños. Aquí no se habla tanto de los problemas de los vecinos, de la salud de la gente. Se habla del agua potable, de la muerte de los insectos, de todo eso. Pero de la salud humana y de los pesticidas, en Suiza se habla muy poco. Hay niños jugando en la viña. Ah, sí, todo el tiempo. Siempre hay niños en la viña. Eso, por ejemplo, yo a mis hijos no se lo dejo hacer. Les tengo prohibido coger ramas de la viña. Pueden jugar con las ramas del bosque, pero con las de la viña no. En el mundo agrícola, ves mucha gente que considera normal tener síntomas respiratorios, o tener cefaleas, o tener otros problemas de salud, después de usar diversos productos. Y es esa normalidad la que a nosotros nos sorprende. Vemos llegar a gente con enfermedades respiratorias avanzadas que no ven la relación entre la exposición a los pesticidas que han usado y sus enfermedades respiratorias, por ejemplo. En Suiza nunca se ha realizado un estudio epidemiológico sobre la relación entre los pesticidas y la salud. Pero Pierre-Olivier Bricbeau, profesor de neumología, señala que los estudios que se han hecho en Francia, en la región de Burdeos o en California son concluyentes. La exposición a los pesticidas puede causar rinitis crónica y asma. La gran mayoría de esos estudios, más del 70%, coinciden. Dicen que existe esta relación, que la exposición a los pesticidas está relacionada con problemas de enfermedades respiratorias. Las personas expuestas, en este caso los niños, tienen 3 veces más posibilidades de desarrollar una enfermedad respiratoria que los que no han estado expuestos. Respire hondo. Otra vez. Otra. Sople, sople. Otra vez, otra vez. A pesar de los estudios, son muchos los que aún siguen cuestionando esa relación. ¿No les recuerda nada? Durante décadas también se negaban los peligros del amianto o del tabaco. En la década de 1950, cuando comenzó la epidemia del tabaquismo, se usaba el mismo tipo de argumento, es decir, no existe ninguna prueba de que el tabaquismo provoque cáncer de pulmón. Y algunos médicos decían, sí, pero no tenemos ensayos aleatorios, no tenemos ensayos controlados que demuestren que el tabaco provoque cáncer de pulmón. El discurso sobre la inocuidad de los pesticidas, o más bien sobre la ausencia de peligrosidad de los plaguicidas en relación con las enfermedades respiratorias, es del mismo tipo. Nos encontramos con el mismo tipo de relación entre la exposición a un producto y su efecto sobre la salud. No es directa. Un pesticida no es una bala en la cabeza. Al igual que sucede con el tabaco, los efectos más graves no son inmediatos, aparecen años después, a veces incluso décadas más tarde.
Es un problema que en Suiza sigue ignorándose. Por eso hemos viajado a Francia. Yo empecé a fumigar a los 18 años. Por supuesto, para producir vino, para proteger la cosecha y demás, teníamos que usar productos fitosanitarios. Así que los he usado durante 40 años. Para nosotros era una rutina. Y el precio de esos 40 años de trabajo es cáncer de la sangre. Jean-Pierre Lassalle está gravemente enfermo. En Francia, su mieloma, es decir, su cáncer de la sangre, ha sido reconocido como una enfermedad profesional. Hoy, sus 40 años de sulfatado le han dejado un sabor amargo. En cuanto a su uso, podemos decir que nos engañaron. Nos mintieron diciéndonos que esos productos no eran peligrosos. Pero quienes, ¿cómo decirlo?, nos animaron a usar esos productos, es necesario que sean conscientes de que tienen una responsabilidad con las personas que los usaron y que hoy están enfermas. Algunas han muerto. ¿Sientes ira? No. No es ira. Yo diría que más bien es otra cosa, más bien es desprecio. Porque la ira no sirve de nada, mientras que el desprecio es algo que no eran inocuos, los productos no eran inocuos. ¿Por qué siempre se dice productos fitosanitarios y no pesticidas? Es como decir medicamento. Decir producto fitosanitario es como decir medicamento. En lugar de decir ¿qué? Veneno. Hay una gran diferencia. Sí. Pero ellos juegan con las palabras y las palabras es difícil decir veneno. Laboratorio de Investigación de Toulouse. La toxicóloga Laurence Yu es especialista en la relación entre el cáncer y los productos químicos. Laurence es también la coordinadora de una red de 16 laboratorios y 50 científicos que investigan los peligros de los pesticidas. En mi laboratorio estudiamos cómo los contaminantes, incluidos los pesticidas, transforman una célula que es normal y cómo ésta se vuelve cancerosa. En 2013, el INSERM, el Instituto Oficial Francés de Investigaciones sobre la Salud, publicó el primer estudio Agrican sobre la agricultura y el cáncer. Esta investigación, basada en una muestra de más de 150.000 personas, marcó un punto de inflexión decisivo en la confirmación de la relación entre los pesticidas y ciertos tipos de cáncer. En el nivel de los estudios epidemiológicos, es decir, observando a personas que han estado expuestas a pesticidas para ver si tienen más cánceres, entre las profesiones agrícolas, es decir, personas que manejan pesticidas directamente, observamos un aumento de los casos de cáncer, de cánceres de sangre, linfomas, leucemias y mielomas, pero también de cáncer de próstata. Por ejemplo, tenemos un estudio realizado en la cohorte Agrican que muestra precisamente esa incidencia mayor que aquí aparece en rojo. Mayor incidencia, es decir, cánceres que son más comunes entre los agricultores que entre la población general. ¿Y existe algún estudio sobre la población local? Bien, en cuanto a los estudios sobre la población, efectivamente hay evidencias bastante fuertes entre la exposición a pesticidas y los cánceres pediátricos. Es decir, cánceres que afectan a menores de 15 años. Y hay estudios de hace más de 20 años, por lo que ya tenemos cierta perspectiva, por los que sabemos que los niños que viven cerca de las granjas van a tener más cánceres, cánceres de sangre y también tumores cerebrales. Los niños tienen cánceres que no tenían antes. Eso es lo que concluyen los resultados internacionales recientes a partir de la revisión sistemática de la literatura. Esta acumulación de evidencias científicas con respecto a la relación que existe entre el uso de pesticidas y el cáncer ha hecho que las víctimas se unan. Las defiende el abogado parisino François Lafort. Todas las semanas nos llaman víctimas de los pesticidas. Es evidente que existe un grave problema de salud pública. Y con el paso de los años hemos conseguido romper la ley del silencio que existía en Francia
y la reticencia de los agricultores a llevar su caso a los tribunales para que se reconozca la relación entre su enfermedad y el uso de pesticidas. Para eso fue necesario que los agricultores tomaran conciencia de que ellos eran las víctimas y no los responsables de este sistema de utilización de los pesticidas. Una vez que eso fue posible, nosotros hemos podido, de una forma masiva, presentar sus casos ante los tribunales y conseguir que reconocieran esa relación. El combate ha sido largo, pero hoy son varios centenares los que han sido reconocidos como víctimas de una enfermedad profesional relacionada con los plaguicidas. Desde entonces, para obtener ese reconocimiento en el caso de determinados cánceres o de la enfermedad de Parkinson, el sistema es muy sencillo. Puedes beneficiarte de la presunción de causalidad si la enfermedad figura en una tabla. Aquí puede ver la tabla 59. Aquí están las hemopatías malignas, una enfermedad de la sangre provocada por los pesticidas. Si tuvieras un linfoma o un mieloma múltiple y hubieras trabajado 10 años con pesticidas y hubieras contraído la enfermedad menos de 10 años después de estar expuesto, eso será suficiente para que se te reconozca el carácter profesional de tu enfermedad. Es muy sencillo. ¿Conoce la legislación suiza? No parece tan simple. En Suiza claramente no resulta tan sencillo, porque tienes que demostrar que la enfermedad ha sido provocada exclusivamente o de manera claramente preponderante por el ejercicio de la actividad profesional. Así que allí es una carrera de obstáculos. Allí es improbable que puedas conseguir fácilmente el reconocimiento de una enfermedad profesional, incluso para enfermedades con las que se obtiene muy fácilmente en Francia, como las hemopatías, la enfermedad de Parkinson y otras. Por tanto, Suiza no reconoce ninguna enfermedad profesional relacionada con los pesticidas. Sin embargo, los agricultores suizos utilizan bastante más pesticidas que los franceses o los alemanes. En Suiza, 4,9 kilos por hectárea. En Francia, 4,5 kilos por hectárea. En Alemania, 3,8 kilos por hectárea. A pesar de un ligero descenso en los últimos 10 años, la cifra de pesticidas utilizados en Suiza es de casi 2.000 toneladas al año. La disminución es menor que en otros países europeos. Hay 3 grandes familias de pesticidas: los herbicidas para matar las hierbas, los fungicidas para matar los hongos y los insecticidas para matar los insectos. Ponemos un ejemplo de cada uno de estos grupos que ya ha dado mucho que hablar. Un fungicida que contamina el agua. Una familia de insecticidas que ha diezmado a las abejas. Y el herbicida número 1 en el mundo, el glifosato, de Bayer Monsanto. La gran pregunta es, ¿podemos prescindir de ellos? Hemos preguntado a los agricultores. Para la mayoría, la cuestión de su propia salud parece estar muy lejos de sus principales preocupaciones. Y de buena fe, como Nicolas Vincent, usan los pesticidas sintéticos respetando escrupulosamente la normativa federal. Con toda transparencia, él nos enseña su farmacia. La particularidad de esta habitación es que en ella almacenamos todos los productos fitosanitarios que usamos en la granja, tanto para la viticultura como para los cereales, las patatas, la remolacha, el maíz y la colza. ¿Qué tipo de pesticidas guarda aquí? Bueno, a mí no me gusta que se use la palabra pesticidas. Aquí decimos productos fitosanitarios. Estos existen para proteger las plantas contra los hongos con los fungicidas, contra las malas hierbas con los herbicidas y contra las plagas con los insecticidas. ¿Y el famoso glifosato? Y el glifosato aquí está. Aquí lo podemos ver. Este es el glifosato que ponemos en las vides en espaldera, bajo la planta. Bajo la planta significa que este herbicida total se esparce al pie de las cepas. Eso mata a todas las malas hierbas, pero no la vid. Es la práctica más habitual en la mayoría de los viñedos suizos. Resulta paradójico. Cuando ve morir la hierba así, ¿eso no le hace pensar en las consecuencias para la tierra? Bueno, yo creo que siempre nos hacemos esa pregunta, pero de hecho hoy en día creo que tenemos un método de aplicación que es el mejor posible.
Las técnicas van a seguir evolucionando, pero hoy en día, prescindir de los productos fitosanitarios en nuestro trabajo es complicado, es muy complicado. Complicado, pero no imposible. Viticultor en Auvergne, Jean-Denis Perrochet se ha convertido a la agricultura biológica y ya no utiliza pesticidas sintéticos. Es un poco más caro, pero para él es una inversión a largo plazo. Hace 13 años que reemplazó el glifosato por otros medios mecánicos. Lo que nos molesta son las matas de hierba que crecen alrededor de la cepa y que después crecen entre las viñas. Con esta máquina quitamos muchas de esas matas de hierba, aunque no podemos acercarnos demasiado al tronco con la máquina porque podríamos dañar la vid. Pero ¿qué interés tiene? ¿No resultaría mucho más sencillo y menos trabajoso hacerlo con glifosato? Sí, y eso es lo que hemos hecho durante años, pero cuando supimos que el glifosato es un antibiótico que mata todas las bacterias y hongos, pensamos que quizá había que dejar de usarlo. ¿Por qué? Porque mata el suelo, mata la vida del suelo, mata la fertilidad del suelo. Usándolo matas tu herramienta de trabajo, así que no tiene lógica. No tiene lógica, sobre todo desde que la OMS y su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el CIIC, declararon en 2015 al glifosato como un probable carcinógeno para los humanos. Las conclusiones del CIIC, que toman científicos independientes, solo son consultivas. Por el contrario, la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que decide la homologación de los pesticidas o su prohibición, no ha seguido a la OMS respecto a la carcinogenicidad del glifosato. Suiza, por lo general, sigue a la EFSA. Pero ¿cómo se explica esta desconexión entre la OMS y las agencias reguladoras? La Oficina Federal competente nos explica que todo se basa en los estudios que realizan los fabricantes. De hecho, eso es lo que dice la normativa. Siempre se pide a los fabricantes que demuestren la inocuidad de sus productos. Demostrar que un producto es seguro no es una obligación ni del comprador ni de los consumidores, sino de los fabricantes. Por esa razón, de hecho, son los fabricantes quienes realizan esos estudios. Pero ¿no es sorprendente que las empresas sean juez y parte? Se podría pensar que, en última instancia, la Confederación privilegia a los fabricantes de pesticidas por encima de la salud. No, nosotros solo privilegiamos los hechos. O bien demuestran que el uso de un producto fitosanitario en un contexto determinado no implica ningún riesgo y ese producto se puede comercializar, o bien se restringe o se prohíbe. Pero no es tan sencillo. A veces, los hechos parecen contradecirse y a menudo ese suele ser el caso entre los estudios independientes y los estudios de los fabricantes. La explicación: 3/4 partes de los estudios pagados por las empresas concluyen que el glifosato no es genotóxico, mientras que aquellos que se realizan independientemente de las empresas llegan a conclusiones opuestas. Eso es extremadamente irritante, porque en última instancia socava las evidencias que aporta la literatura científica. Pero ¿cómo se explica eso? ¿Es que hay dos ciencias? ¿Hay dos tipos de científicos? Bien, yo diría que no hay dos ciencias. Hay un desajuste entre el conocimiento que se produce en el laboratorio y el que las agencias reguladoras van a tomar en cuenta. Es una ciencia que no cumple con el patrón de la ciencia académica. Para mí es lo que llamamos el vacío regulatorio. Ese vacío regulatorio permite a los fabricantes retrasar 10, 20 o 30 años la prohibición de sus productos, retrasando la aparición del conocimiento. Su objetivo es ganar tiempo. Stéphane Foucault conoce bien esta estrategia. Periodista científico de Le Monde, fue él quien desveló los papeles de Monsanto, así llamados por el nombre del fabricante del herbicida a base de glifosato Roundup, su producto estrella. Los millares de documentos internos desclasificados por la justicia estadounidense revelaron los temores de la empresa por los peligros del glifosato. Vemos que desde finales de los años 90 y probablemente antes, los toxicólogos de Monsanto ya tenían dudas sobre la genotoxicidad, la toxicidad para el ADN del glifosato. Vemos que pidieron opiniones externas a investigadores que les respondieron que efectivamente
Su producto era genotóxico. Y en los papeles de Monsanto vemos la reacción de Monsanto, que fue una reacción de negación, es decir, no queremos seguir investigando este problema. Y básicamente lo escondieron debajo de la alfombra. Ocultaron esa información explosiva debajo de la alfombra, una forma de retrasar el conocimiento y, por lo tanto, la prohibición. ¿A qué nos recuerda eso? La industria tabacalera siguió la misma estrategia. En la década de 1950, la industria tabacalera teorizó toda una forma de intervenir en el debate público y en la literatura científica para crear dudas, para crear problemas, para borrar las pistas, para crear controversia, lo que le permitía diluir la percepción del riesgo de los cigarrillos y crear una nube de humo en torno a los problemas que podía encontrar su producto. Recordemos los sonados procesos hace 30 años y las mentiras de los directivos de las principales tabacaleras ante el Congreso estadounidense. Todos afirmaron bajo juramento: la nicotina no es adictiva. ¿Sí o no? ¿Cree que la nicotina no es adictiva? Creo que la nicotina no es adictiva, sí. Creo que la nicotina... Aunque ellos lo supieron antes que nadie, y las pruebas eran abundantes gracias a los papeles del tabaco desclasificados por la justicia estadounidense a raíz de estos juicios. Esta es una de las numerosas pruebas. Muy pocos consumidores son conscientes de los efectos de la nicotina, a saber, su naturaleza adictiva y el hecho de que la nicotina es un veneno. La estrategia de las tabacaleras fue recuperada por la industria azucarera y la del amianto, y ha seguido usándose para el calentamiento global, los disruptores endocrinos o los pesticidas. La justicia ha jugado un papel crucial para descubrir la verdad. El abogado François Laforgue, que ha defendido a las víctimas del amianto y hoy defiende a las de los pesticidas, nos lo confirma. En el caso de las víctimas del amianto y en el de las víctimas de los pesticidas hay similitudes, la desinformación organizada por los fabricantes. Y concretamente, de lo que llamamos el uso controlado. Es decir, que no existe peligro si usamos el producto correctamente. Ese es el mensaje que en aquella época transmitían tanto los fabricantes de productos con amianto como hoy los fabricantes de pesticidas. Sin embargo, sabemos que las condiciones de uso de esos productos no garantizan la seguridad de las personas. La idea de que un producto bien utilizado es seguro es una idea que también defienden nuestras autoridades, que son las responsables de nuestra protección. Efectivamente, consideramos que el glifosato no implica ningún peligro ni riesgo ni para el medio ambiente ni para la población. Entonces, ¿no tienen en cuenta los informes de la OMS y del CIIC? Nosotros nos basamos en otras agencias, en informes de otras agencias como es la EFSA, que de hecho establece que el glifosato, en condiciones de uso recomendadas, no representa ningún peligro para la salud de la población. ¿Significa esto que a menudo los políticos niegan las evidencias científicas o es que ellos mismos han caído en estrategias que desconocen? Los políticos, de alguna forma, están sometidos a la opinión de sus agencias reguladoras. Y si las agencias reguladoras dicen que no hay ningún problema, es complicado para un político oponerse a esa decisión. En realidad, en última instancia, toda la cuestión depende de cómo funcionan las agencias reguladoras en Europa y otras partes del mundo. Es una especie de círculo vicioso. Cuando les decimos a los políticos, vosotros autorizasteis que estos productos salieran al mercado, ellos dicen, ah, no, fue la ciencia la que nos dijo que lo hiciéramos. Cuando en realidad no es la ciencia, son las agencias reguladoras, y éstas aplican las leyes que votaron los políticos. De forma que, de hecho, es imposible salir de ahí. En el campo, el glifosato se sigue usando, ya que aún está permitido. De hecho, es el plaguicida sintético más utilizado en el mundo, con más de 800.000 toneladas al año. En Suiza, aunque en los últimos años ha disminuido el uso de glifosato, aún se utilizan 125 toneladas. Concretamente en este campo, que están fumigando con glifosato. Aún está verde. 2 semanas después, este es su aspecto. Nicolás Pavilar nos ha abierto sus puertas.
Como agricultor, él ama su tierra. Por eso ya no la labra, porque arar es malo para el suelo. Y por eso necesita el glifosato. Este herbicida total le permite sembrar sin arar. Él mismo nos lo explica. Entonces, ¿los efectos del glifosato cómo se ven? Como ves, las plantas empiezan a secarse. Algunas como estas todavía están un poco verdes. Y en esta ya se notan los efectos, ya están muy avanzados. Vemos que la planta está muriendo. ¿Por qué usar este producto cuando de hecho dices que podrías prescindir de él? Sí, podríamos prescindir de él, aunque por otro lado, cuando hay demasiadas malas hierbas, nos vemos obligados a trabajar mecánicamente el suelo, y cuando lo haces alteras la vida del suelo y de las lombrices. Y arando regularmente, reduces su número, etc. Entonces, de hecho, ¿es veneno para la hierba, pero no para el resto del suelo? Ese es precisamente el principio de un herbicida, atacar solo la hierba y dejar en paz a las lombrices. Como veremos, a las lombrices en realidad no les gusta el glifosato, sobre todo cuando es posible prescindir del trabajo mecánico y del glifosato, concretamente con la técnica del escardado. Eso es lo que ha conseguido este grupo de innovadores, agricultores biológicos que han renunciado a todos los pesticidas sintéticos y que, para no alterar la estructura del suelo, tampoco labran. Para poder hacerlo, han adaptado esta máquina. Es muy importante que sea lo más superficial posible. Como ves, solo llegamos a 2-3 centímetros como máximo. Y siempre comprobamos, regularmente, la profundidad del trabajo. Las últimas máquinas que han salido al mercado permiten ser muy poco profundos. La tecnología nos ha permitido encontrar soluciones para ser lo menos profundo posible. Es un avance. Es la alternativa para los agricultores biológicos de deshiervar sin glifosato. Lo que buscamos es una tierra que huela bien. Cuando una tierra no huele bien, imagina la vida del suelo, lo que vive debajo. Regresamos con Nicolás Pavilar. Su máquina va a sembrar semillas de girasol directamente en su campo glifosulfatado, por lo tanto sin arar, siempre con el objetivo de preservar el suelo. Y aquí nos espera una nueva sorpresa. Os voy a enseñar lo que sembramos. Mira, estas son las semillas de girasol. ¿Azules? Sí, están recubiertas de un fungicida. Lo que nos sorprende a nosotros, al público, a los no especialistas, es que nos dices, voy a sembrar semillas de girasol que son azules. Resulta chocante. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, es verdad. Estamos acostumbrados a que nuestras semillas de girasol sean azules o naranjas, pero... ¿Y después qué pasa con el fungicida? ¿Permanece en el suelo? Permanece alrededor de la semilla para protegerla cuando germine. ¿Y se conocen las consecuencias, los efectos sobre la tierra? El fungicida se degrada. Yo no soy especialista en la degradación de los productos, pero si está homologado, confiamos en la homologación. Son cosas que se han estudiado. El estudio de los suelos es precisamente la especialidad del profesor Edward Mitchell. Y estas semillas azules, él no las ve con buenos ojos. Si son azules, es muy probable que estén recubiertas de pesticidas sintéticos y por lo tanto su efecto se sumará al del herbicida y al del glifosato. Y cuantos más compuestos le añadamos, sobre todo si lleva un herbicida y un fungicida, ese efecto cóctel tendrá un impacto mayor en los organismos vivos. Estos agricultores obran de buena fe. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ellos lo hacen de buena fe porque les dicen que es lo correcto. Se les ha enseñado a trabajar de esa manera. Ellos cumplen las normas, siguen las recomendaciones de los fabricantes, así que creen que lo hacen bien. Entonces, ¿usar el glifosato para evitar arar es una buena solución para la tierra? El impacto negativo del glifosato supera con mucho al de la labranza. Cuando utilizas el glifosato, estás poniendo un pesticida de amplio espectro que no solo afecta a las plantas, sino también a los animales. Por ejemplo, el glifosato afecta a las lombrices de tierra, por lo que su actividad disminuirá. Las lombrices de tierra es lo que vemos, pero hay muchas otras cosas que no vemos.
En un solo puñado de tierra hay millares de organismos vivos. Todos estos organismos vivos contribuyen a crear lo que llamamos la estructura del suelo, que es fundamental para la conservación de los suelos y su fertilidad. ¿Es la base de la vida? Absolutamente. Hay que decir que el 95% de nuestra alimentación a escala planetaria depende de los suelos fértiles. La conservación a largo plazo de la fertilidad de los suelos es totalmente incompatible con la utilización de pesticidas sintéticos. Es una aberración. Tras la interminable controversia en torno al glifosato, llegó la polémica sobre el clorotalonil, que contamina nuestros cursos de agua. El producto estrella de Syngenta ChemChina es uno de los fungicidas más utilizados desde hace décadas en la agricultura. Declarado como posible cancerígeno por Europa y Suiza, fue prohibido en enero de 2020. El problema, sin embargo, es que en Suiza cada día está más presente. Toda la meseta está contaminada. El 30% de los manantiales contienen restos de este fungicida, por lo que 1 millón de suizos están bebiendo agua que no cumple con la normativa. En el cantón de Vaud, en Thiérache, la principal fuente del pueblo que abastece a Lausana tuvo que ser clausurada. Christian Forestier es agricultor. En sus tierras hay manantiales y está muy preocupado. Si uso ciertos productos, existe el riesgo potencial de contaminación del agua. En mis tierras hay 5 fuentes, 4 que pertenecen a la comunidad y 1 privada. Eso significa que aproximadamente en el 15% de la superficie de mis tierras hay riesgos potenciales. Así que tiene una gran responsabilidad. Sí. Sí. ¿Es una carga pesada? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay gente que bebe de esa agua. Christian decidió pasarse a la agricultura ecológica en 2010, pero el problema es que el clorotalonil se degrada muy lentamente. Este fungicida, que fumigó hace años para cultivar patatas, se descompone en metabolitos que también son tóxicos y que acaban en nuestros suelos, en nuestras fuentes y en el agua que bebemos. ¿Le preocupa saber que se han encontrado metabolitos del clorotalonil en el 30% de la meseta suiza? Sí, me preocupa. Evidentemente, pero yo no tengo la solución. ¿Y qué significa eso para usted como agricultor? No sé qué responder, es complicado. No me corresponde a mí juzgar eso. Esa es la tragedia de los agricultores. La decisión no depende de ellos. Son los políticos quienes deben tomar las decisiones necesarias. En este contexto, el pasado mes de marzo, el presidente de la Confederación hizo unas declaraciones sorprendentes. Debemos ser claros. El agua potable en Suiza es de una calidad irreprochable. Sin embargo, esto no es lo que nos dicen en la Oficina de Seguridad Alimentaria sobre el problema del agua contaminada. El clorotalonil, mejor dicho, los metabolitos del clorotalonil se encuentran en el agua. ¿Ese es el principal problema actualmente? Actualmente es nuestra mayor emergencia, sí, es la prioridad. Precisamente, respecto al clorotalonil, ¿este producto está prohibido actualmente? Sí, lo está. La Oficina Federal de Agricultura lo retiró del mercado. ¿Puede decirnos por qué? No puedo hablar sobre el tema porque nuestra oficina tiene un pleito con Syngenta. ¿Por qué razón? No puedo hablar sobre eso. En efecto, Syngenta, el fabricante, ahora chino, del clorotalonil, ha recurrido a los tribunales obligando a la Confederación a guardar silencio. Nos ha resultado imposible conseguir una entrevista con Syngenta ChemChina. Nos hemos tenido que conformar con un correo electrónico. Esto es lo esencial de su respuesta.
La denuncia se refiere a las acciones de las autoridades y no el producto en sí. Recordemos que el clorotalonil está prohibido en Suiza y que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lo considera como un posible carcinógeno. Por su parte, Christian Forestier no se deja engañar por las redes de influencia que tejen estos mensajes contradictorios. Debemos ser claros, el agua potable en Suiza es de una calidad irreprochable. ¿Es que no quieren ver la realidad? Usted es periodista y sabe cómo funciona esto a nivel político, a nivel federal, a nivel de los grupos de presión, a nivel de todo lo que existe en este país. Yo, personalmente, creo que el señor Parmelin hace su trabajo. No estoy obligado a pronunciarme sobre lo que dijo en ese vídeo, pero evidentemente nadie me puede decir, por un lado, no hay ningún problema, el agua es irreprochable, y por otro lado, que el responsable de las aguas de Lausana me diga, escucha, debo informarte de que en Tiegan tenemos problemas de clorotalonil. Hay un discurso político que es erróneo. El discurso del responsable del agua en Lausana es opuesto al del presidente de la Confederación. Este concejal liberal radical ha clausurado la fuente de Tiegan, que ahora es inutilizable. Y no es la única. Esto corresponde al consumo de 35.000 hogares en la región de Lausana. Es muy importante. El 20% de nuestras fuentes han tenido que ser desviadas. Eso representa el 5% de toda el agua utilizada en el área de Lausana. Porque, en última instancia, ¿cuál es el peligro del clorotalonil? El peligro, tal como lo ha definido la Unión Europea y Suiza, incluso aunque exista un procedimiento aún en curso, es que se considera que este producto y sus metabolitos son cancerígenos. Y no es poca cosa conociendo el impacto que puede tener en la salud de las personas. El agua es el primer alimento. Y de momento, aparte de clausurar las fuentes o de mezclar sus aguas con las del lago de Ginebra, no existe aún una solución para eliminar los metabolitos del clorotalonil. Además, no es la única sustancia problemática. Por teléfono me dijo, tenemos todos los ingredientes para hacer una película de terror. Sí, yo pienso que estamos solo al principio de un proceso en el que encontraremos nuevas sustancias, que son sustancias que cambian y que nunca imaginamos que podrían producir tantos subproductos. Y una vez que esos subproductos lleguen a nuestras fuentes, minarán la confianza de la población en el agua del grifo. Eso sería una verdadera catástrofe. Una catástrofe y tal vez un déjà vu, pero agravado. Recordemos el DDT, utilizado en exceso en las décadas de 1950 y 1960 para incrementar la productividad. Lo más importante es que este insecticida tenía efectos secundarios inesperados. Acababa con las plagas, pero también con los pájaros. A partir de la década de 1970, el DDT fue prohibido paulatinamente. Sin embargo, aún nos lo seguimos encontrando en nuestros suelos. Desde entonces, han aparecido nuevos productos. El gran problema es que, aunque se empleen menos, los nuevos insecticidas son miles de veces más tóxicos que el DDT. Es el caso en particular de los neonicotinoides, una nueva familia de insecticidas sistémicos, es decir, totales. Neurotóxicos, atacan el sistema nervioso. Este es su principio. Las semillas están directamente recubiertas por el insecticida. De esta forma, la sustancia se esparce por la planta a medida que crece y toda la planta se convierte en un insecticida durante toda su vida. De forma que todo el campo se convierte en pesticida. Todo el paisaje se convierte en pesticida. Y lo esencial del insecticida permanece en el suelo. Hoy, los investigadores encuentran neonicotinoides por todas partes. En la miel, en las alas de los pájaros, en los peces, en nuestro cabello e incluso en nuestro cerebro, como ha demostrado Edward Mitchell, coautor de un estudio reciente. Para nosotros era importante hacer este estudio porque pudimos demostrar que los neonicotinoides que ingerimos pasan a la sangre y de la sangre pueden pasar al cerebro, y como son neurotoxinas, ahora tenemos la demostración de que estos productos pueden llegar al cerebro de los niños, de los adultos también, pero igualmente al embrión. Solo son cantidades ínfimas, pero recordemos que han sido suficientes para destruir el 75% de la biomasa de insectos voladores. Al mismo tiempo, han desaparecido más de la mitad de las aves de las llanuras agrícolas.
Esta masacre coincide exactamente con el empleo masivo de neonicotinoides. Finalmente, después de más de 20 años de lucha, los apicultores y la comunidad científica consiguieron que se prohibieran los 3 neonicotinoides principales, pero muchos otros aún están permitidos. Este es desde siempre el principio de los pesticidas sintéticos. La historia se repite. Una molécula sale al mercado, se presenta como una solución milagrosa y después descubrimos que plantea problemas y se prohíbe. Pero la industria saca otras moléculas nuevas y el ciclo se repite una y otra vez. Siempre llegamos tarde. Un ejemplo de neonicotinoide prohibido en Suiza recientemente es el gaucho, empleado masivamente para el cultivo del girasol y la remolacha durante 30 años. Hoy, su prohibición plantea un grave problema para Nicolas Vincent, presidente de los productores de remolacha de la Suiza francófona. Estos son semillas de remolacha. Y estas semillas están recubiertas de gaucho. El gaucho ha sido prohibido y sobre todo no tenemos una solución alternativa que sea eficaz. Porque con este recubrimiento que nos han prohibido, ¿qué debemos hacer? Tenemos que usar un insecticida pulverizado y conseguir aplicarlo en el momento justo en que aparece el pulgón es muy difícil. Y su trabajo se hace mucho más complicado. Nuestro trabajo se vuelve mucho más complicado. Y se vuelve muy complicado cultivar remolacha sin este insecticida sistémico, sin el gaucho. Es más complicado y también es más caro, pero el cultivo de remolacha orgánica es posible. Un grupo de agricultores ecológicos ha encontrado una solución para cultivar remolacha sin neonicotinoides, gracias a esta máquina. Lo que hacemos es plantar una remolacha más crecida y más resistente a los ataques del exterior, ya sea los insectos picadores, las babosas o incluso el frío. Las vamos a sembrar. Tenemos plantones de remolacha que ya tienen entre 4 y 6 hojas. Están húmedos y listos para plantarlos en el suelo. ¿En algún momento ha usado neonicotinoides? Yo cultivé remolacha durante mucho tiempo con productos que contenían neonicotinoides. ¿Y por qué ha cambiado eso? Porque, como con muchas otras cosas, nos pasamos a la agricultura biológica porque queremos evitar productos tóxicos que terminan llegando a la naturaleza. Todavía se siguen encontrando moléculas de productos que se prohibieron en Suiza hace 20 años. ¿Todavía siguen ahí? De las que se decía que eran biodegradables. Sí, en teoría deberían haber desaparecido. ¿Les mintieron? Bueno, no sé si podemos decir que nos mintieron, pero ya no podemos decir que no lo sabíamos. Durante años, Stéphane Foucart ha estudiado los problemas que implican los neonicotinoides. Les ha dedicado un libro que es una referencia. Si queremos observar y cuantificar las cosas, hay un estudio que se publicó en 2019 que intentaba averiguar cuál había sido la evolución entre 1992 y 2014 de la toxicidad de la agricultura estadounidense para las abejas. Por lo tanto, para un animal modélico, como es la abeja doméstica. Y los investigadores descubrieron que la toxicidad de la agricultura estadounidense se había multiplicado por 48 entre 1992 y 2014. No era un incremento del 20 o el 30%, ni se había doblado, se había multiplicado por 48. Es decir, allí donde se usaban productos que en 1992 mataban a una abeja, pues bien, los productos que utilizamos en 2014 matan a 48. Ni siquiera el término catástrofe es el apropiado, porque es demasiado débil. Entre todos los problemas medioambientales, este es el que me parece más preocupante junto con el cambio climático. Pero el cambio climático se está produciendo en una escala temporal que, esperemos, permita a las sociedades humanas adaptarse, ¿no? En cualquier caso, esperamos que puedan hacerlo. Pero estas son escalas temporales completamente diferentes. En unos pocos años, un colapso de esa magnitud es algo absolutamente inaudito. Esta realidad forma parte de los llamados saberes molestos, al igual que el calentamiento global o el colapso de la biodiversidad.
No basta con dar la voz de alarma diciendo, hay enfermedades crónicas, nuestros hijos tienen cáncer, la biodiversidad está desapareciendo. Esto cuestiona de tal manera el sistema existente que, de hecho, en mi opinión, es necesario que, a partir de los conocimientos que tenemos, decidamos reaccionar y replantear todo nuestro sistema de producción agrícola y proteger a los agricultores, a los lugareños y nuestra salud colectiva. Esa revolución ya se ha producido. Aquí, en Auvergne, en el cantón de Neuchâtel, casi todos los viñedos ahora son ecológicos. Es decir, solo usan productos naturales, como los tradicionales cobre y azufre, e incluso están experimentando con el suero de leche y la cola de caballo. Jean-Denis Perrochet ha convencido a su primo, Benoît de Montmollin, a dar el paso. Bueno, el hecho de que tratara esta primera viña con productos naturales. Vimos en casa, en nuestras tierras, que están a pocos metros de distancia, que funciona. Y unos años después aplicamos eso. Y ahora aquí estamos. Primero pusimos una parcela, 2, 3 y al final ha funcionado muy bien. Cuando alguien empieza siempre pasa lo mismo. Hay quien dice, está loco. Y después, estoy pensando en nuestro colega de la parte alta del pueblo, en Rieux. Decían, está loco. En algún momento tenemos que decir, oh Dios mío, tal vez me equivocara durante mucho tiempo, ahora voy a cambiar. Eso es lo que hicimos, lo que hice con mi primo. ¿Es importante tener la experiencia de alguien? Es fundamental para superar este miedo a lo desconocido, porque si dependemos de la química sintética para proteger nuestras plantas, nuestros cultivos, nuestra comida, bueno, hay que decir basta, tenemos miedo a que eso se descontrole. Los que hemos dado el paso, debemos ayudar a los que quieren dar el paso ahora. Debemos avanzar juntos y lo conseguiremos juntos, no quedándote solo en tu rincón diciendo que eso no funciona. Jean-Denis Perrochet, que usaba productos sintéticos, lamenta sus consecuencias devastadoras sobre la naturaleza. Y le embarga la emoción cuando habla de los pájaros que han desaparecido. En primavera, cuando nos despertábamos por la mañana, abríamos la ventana y oías muy fuerte el canto de los pájaros. Era conmovedor. Y ahora ya no es así. Ya no se oyen. Hemos jodido el aire. Estamos jodiendo el planeta. Y no queremos reconocerlo. Y eso es horrible. ¿Por qué? Porque hay gente que gana dinero con eso. Esa es la única razón por la que no queremos admitirlo. Y creo que eso es horrible para los que vendrán después. Ellos no podrán conocer lo que yo conocí. Conocerán otra cosa y ojalá que consigamos que todo se recupere. Pero tenemos que hacer algo, debemos actuar ahora. Actuar ahora. Pero, ¿cómo las generaciones jóvenes van a preocuparse por algo que puede haber desaparecido de nuestro recuerdo? Ça fait comme une trompette. Il était droit, il n'était pas couché celui-là, ça y va.